31 de octubre de 1589. En la tranquila ciudad alemana de Bedburg, un hombre fue ejecutado, no por traición, no por asesinato, sino por ser un hombre lobo. Su muerte no fue un castigo común, fue un teatro, tortura, una advertencia. Panfletos se extendieron por toda Europa, relatando la historia de Peter Stump, un granjero respetado de día y una bestia sanguinaria de noche. Confesó actos atroces, matar a su propio hijo, devorar fetos y hacer un pacto con el mismísimo diablo. ¿Pero era todo cierto? ¿O era Peter Stump el chivo expiatorio perfecto para una sociedad sumida en el miedo religioso y la superstición? Esto no es un cuento de hadas, es historia real, cuando el mito se convirtió en ley y el miedo en justicia. Una historia impregnada de sangre, histeria y silencio. Esta es la historia de Peter Stump, el hombre lobo de Bedburg, y comienza en una fría noche de octubre. Mucho antes de la ciencia forense o los diagnósticos psicológicos, existía algo más: el miedo, crudo, sin filtro y, a menudo, convertido en arma. Del siglo XV al XVII, Europa no solo fue azotada por la guerra y la peste, sino que fue absorbida por la locura. Una locura con muchos nombres: brujería, herejía y hombres lobo. Al igual que las infames cacerías de brujas, los juicios a hombres lobo se convirtieron en un fenómeno aterrador. En pueblos y aldeas de Francia, Suiza y Alemania, no solo se quemaba a la gente por maldecir las cosechas o aliarse con demonios. Se les juzgaba y ejecutaba por transformarse en bestias, por merodear por el campo de noche, por matar ganado y, peor aún, por devorar niños. Las acusaciones no se hicieron esperar, los castigos fueron brutales, y la línea entre el hombre y el monstruo se desdibujó a la luz parpadeante de la justicia medieval. ¿Por qué la gente creía tan rápido? Porque el mundo que los rodeaba se desmoronaba. La Reforma protestante había destrozado la autoridad de la Iglesia católica. Las 95 tesis de Martín Lutero no solo desafiaron la doctrina, sino que quebraron los cimientos mismos del poder europeo. A medida que la religión se dividía en facciones, la confianza se desmoronaba. El orden se convirtió en caos. Las guerras de religión rugían. Los vecinos se enfrentaban entre sí. Y en esta tormenta, la gente buscaba respuestas desesperadamente. Sin una iglesia unida que les distinguiera el bien del mal, el miedo irrumpió para llenar el vacío. La superstición se convirtió en ley. El folclore se convirtió en realidad. Y el hombre lobo, símbolo de una maldad incontrolable y bestial, se convirtió en un blanco fácil. Muchos de los acusados no eran figuras poderosas. Eran forasteros, ermitaños, mendigos, inmigrantes, los vulnerables, aquellos que parecían diferentes, aquellos que no pertenecían. Acusarlos no era solo creencia, era política. La tierra cambió de manos, el poder se transfirió, y los acusados fueron borrados por el fuego y el mito. Este era el mundo en el que nació Peter Stump, un mundo donde convertirse en lobo era menos peligroso que ser visto como tal. Un mundo donde la locura era sistémica, los juicios eran teatro y el castigo era espectáculo. Antes de poder comprender a Peter Stump, el monstruo, debemos comprender la locura que convirtió a los hombres en monstruos. Para comprender a Peter Stump, primero debemos comprender el mundo que lo formó. Un mundo al borde de la razón, presa de la guerra, la paranoia y la fractura religiosa. Su historia no es solo la de un hombre acusado de ser un monstruo, es el reflejo de toda una sociedad en desmoronamiento. El pequeño pueblo de Bedburg, enclavado en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico, podría haber parecido común desde fuera, pero tras sus muros de piedra y casas de madera se escondían las cicatrices del conflicto y la confusión. Alemania, a finales del siglo XVI, no era solo un conjunto de territorios, sino un campo de batalla de la fe. La Reforma protestante había dividido el alma de Europa,
y sus temblores se sentían en cada aldea, en cada sermón, en cada susurro. El desafío de Martín Lutero a la Iglesia Católica desencadenó más que un simple debate teológico. Desmanteló siglos de autoridad religiosa. Lo que siguió fueron décadas de guerra, venganza y caos. Las comunidades estaban divididas entre católicos y protestantes. Los vecinos se espiaban entre sí. La confianza se erosionó. La sospecha se enconó. En Bedburg, la Iglesia ya no era una fuente de guía moral universal. Era un bando en una guerra ideológica. La certeza religiosa dio paso a la confusión, y en esa confusión, el miedo encontró terreno fértil. ¿En quién se podía confiar? ¿Qué era la verdad? ¿Y qué sucedía cuando el mal se manifestaba en forma humana? Peter Stump vivió a la sombra de este colapso ideológico. La ausencia de una brújula moral centralizada significó que la justicia se volvió arbitraria y el castigo, un acto de cumplimiento. En una época en la que los sermones no podían responder a las preguntas de la sociedad, la gente recurría a símbolos, historias, advertencias, y pocos símbolos eran más poderosos o más aterradores que el del hombre lobo. El caos de la Reforma no solo fracturó las instituciones, fracturó las identidades. La gente necesitaba monstruos para comprender el mundo, y cuando no los encontraba, los creaba. Peter Stump era un hombre atrapado en la tormenta. Culpable o inocente, se transformó en una metáfora, un recipiente donde los horrores de la época podían verterse y castigarse. Y en Bedburg, esa transformación terminaría en sangre. Aparentemente, Peter Stump era un hombre respetable, un granjero próspero, viudo, padre de 2 hijos. Para los habitantes de Bedburg era conocido, quizás incluso apreciado. Caminaba entre ellos, saludaba a los vecinos, cuidaba sus tierras. No era un extraño, no era un forastero. Y, sin embargo, era algo completamente distinto. Tras la apariencia tranquila de su vida pública, se escondía una verdad mucho más inquietante. En susurros y miradas aterrorizadas, los habitantes del pueblo comenzaron a sospechar que algo no andaba bien. Algo maligno se escondía a plena vista. Empezó sutilmente. Ganado muerto, mutilado de formas que ningún depredador natural podría explicar. Desgarrados, destripados, hechos pedazos. Los ataques eran frecuentes, demasiado frecuentes. Al principio se culpó a los lobos, por supuesto. ¿Qué otra cosa podía ser? Entonces comenzaron las desapariciones. Niños que desaparecían de sus hogares, mujeres jóvenes que desaparecían en la noche. Algunas fueron encontradas días después, destrozadas hasta quedar irreconocibles, con marcas de dientes, garras y algo más oscuro. Otras nunca fueron encontradas. La gente de Bedburg empezó a temer. Los bosques quedaron en silencio. Las puertas se cerraban con llave después del atardecer, y aún así, las muertes continuaban. Durante todo ese tiempo, Peter Stump caminaba tranquilamente entre la multitud. Ofrecía compasión. Observaba cómo se formaban los grupos de búsqueda. Incluso asistía a funerales. Nadie sospechaba del adinerado granjero de mirada amable y pulso firme. Nadie imaginaba que el lobo tuviera un rostro tan familiar. Pero la sospecha no duerme para siempre. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores se convirtieran en teorías y las teorías en acusaciones. Los susurros seguían a Stump a donde quiera que iba. Un comportamiento extraño, vagabundeos nocturnos, una presencia percibida que luego desapareció. Algunos afirmaron haber visto a un hombre desaparecer entre los árboles y a un lobo emerger momentos después. Algo no cuadraba. Los habitantes del pueblo empezaron a creer que esto no era obra de animales ni de bandidos. Era obra de un hombre con un hambre fuera de este mundo. Un hombre que había hecho un pacto con el mismísimo diablo. Y poco a poco, el miedo se convirtió en certeza. Peter Stump ya no era solo un hombre, era un monstruo entre ellos.
Cuando Peter Stump fue finalmente capturado, lo que siguió no fue solo una confesión, sino un descenso a la oscuridad. Bajo amenaza de tortura, Stump habló, y lo que reveló no fue simplemente impactante, sino monstruoso. Sus palabras pintaron un retrato de crueldad tan depravado que parecía más folclore que realidad. Pero los detalles eran demasiado consistentes, demasiado brutales, demasiado humanos. Afirmó que a los 12 años hizo un pacto con el diablo. A cambio de su lealtad, Satanás le regaló un cinturón mágico hecho de piel de lobo, un artefacto que, al usarlo, lo transformaba en una bestia salvaje y poderosa. Con él, dijo, adquirió la velocidad y la fuerza de un lobo. Pero la transformación no lo cambió, lo liberó. Peter Stump confesó el asesinato de 13 niños, incluyendo a su propio hijo. Estranguló a Boo. Algunos les arrancó la garganta con las manos o los dientes, y en varios casos devoró partes de sus cuerpos. Un niño fue llevado al bosque, donde Stump le partió el cráneo y se comió el cerebro. Admitió el asesinato y la agresión sexual de mujeres, incluyendo a 2 embarazadas. Arrancó los fetos de sus vientres y, según su propia confesión, se comió sus corazones crudos, creyendo que eso le daría fuerza. Pero quizás la revelación más inquietante fue su relación incestuosa con su hija, a quien también había embarazado. Ella también sería ejecutada como cómplice suya. Sus crímenes no fueron los actos impulsivos de un loco. Fueron calculados, metódicos y alimentados por una oscuridad incomprensible. Vagó por el campo durante más de 25 años, sin ser detectado, inadvertido, y con una violencia indescriptible. No era solo un asesino, era un depredador con forma humana, que se deleitaba con el horror, que sonreía en el mercado mientras sus víctimas yacían enterradas o medio devoradas en el bosque. Los habitantes de Bedburg sospechaban algo maligno. Lo que descubrieron superó con creces la imaginación. Todo comenzó con un descubrimiento, un campo sembrado de extremidades, brazos, piernas, carne desgarrada, semienterrada en la tierra, roída y desechada como si fueran restos. Ya no era solo cuestión de lobos o susurros. Había que hacer algo. Los habitantes de Bedburg habían vivido con miedo durante demasiado tiempo. El ganado había sido mutilado. Los niños habían desaparecido. Las mujeres habían sido encontradas descuartizadas. El horror ya no podía ignorarse ni justificarse. La aldea había llegado a su límite. Y así se declaró la cacería. Armados con lanzas, hachas y desesperación, un grupo de hombres, granjeros, cazadores, incluso clérigos, formó una patrulla. Se desplegaron recorrieron el campo, explorando los bosques, observando las arboledas. Algunos rezaban, otros murmuraban maldiciones. Todos tenían miedo. Pasaron los días. Entonces sucedió. Una sombra se movió entre los árboles, rápida, a ras de suelo. Lo persiguieron. Lo que perseguían, dijeron, no era un hombre. Era una bestia, un lobo más grande que cualquiera que hubieran visto. Se movía con una inteligencia asombrosa, zigzagueando por el bosque, eludiendo ser capturado. Pero no para siempre. Lo acorralaron en un claro, lo rodearon, lanzas desenvainadas, y al acercarse, listo para atacar, desapareció. O eso cuenta la historia. Porque donde una vez estuvo el lobo, encontraron a Peter Stump, sin cinturón, sin pelaje, sin señales de transformación. Solo un hombre, jadeante, con la mirada perdida, empapado en sudor, como si hubiera corrido kilómetros. No luchó, no suplicó, simplemente se rindió, como si supiera que este momento se acercaba. Los cazadores lo trajeron de vuelta encadenado. Los habitantes del pueblo quedaron atónitos. ¿Peter Stump? ¿El respetado granjero? ¿El rostro familiar en la plaza del mercado? Sí, ese era el horror. La bestia que habían cazado no era un animal en absoluto. Era un vecino, un hombre que había compartido pan con ellos, sonreído con ellos,
enterrado sus secretos bajo sus pasos. Pero ahora la máscara se había deslizado, y lo que yacía debajo era algo mucho peor de lo que habían imaginado. La caza había terminado. El depredador había sido encontrado. Peter Stump fue detenido a rastras, y la máscara que había usado durante más de 2 décadas finalmente le fue arrebatada. Pero Bedburg no se conformaría con el silencio. Querían respuestas, querían una confesión, y estaban dispuestos a arrancársela de la carne. El interrogatorio no fue amable, ni siquiera fue humano. A Stump le mostraron las herramientas, el potro, las tenazas, el hacha, y le dieron una opción que no era en absoluto: confesar o quebrarse lentamente. Decidió hablar. Lo que brotó de sus labios no fue una defensa, sino un torrente de oscuras y grotescas confesiones. Confesó haber practicado magia negra, afirmando haber hecho un pacto con el mismísimo diablo. El diablo, dijo, le había regalado un cinturón de piel de lobo, que le permitía transformarse en una bestia impulsada por el hambre y el odio. Relató los asesinatos, las mutilaciones, el canibalismo. Habló de devorar niños, de arrancar fetos del vientre de mujeres embarazadas y comerse sus corazones, creyendo que su esencia le otorgaría poder. Y entonces les habló de su hija, Catherine. No solo la había embarazado mediante incesto, sino que la había mantenido bajo su control, retorcida y cómplice. Su amante, Katarina Trompin, también fue acusada de ser su cómplice. En una época en la que el miedo se imponía a la razón, la culpa era contagiosa. Y así se dictó la sentencia. Brutal, simbólica, espectáculo, no justicia. El día de la ejecución, Peter Stump fue atado a una rueda de demolición. Con tenazas al rojo vivo, le arrancaron la carne de 10 partes del cuerpo. Le destrozaron las extremidades con el extremo romo de un hacha. Luego, le decapitaron la cabeza y la colgaron en una pica. Debajo, las autoridades erigieron la efigie de un lobo para recordar a todos en qué se había convertido. Pero el castigo no terminó con él. Catherine, su hija, y Katarina, su amante, fueron quemadas vivas junto a él. Sus gritos se unieron a los suyos en un coro final de terror. No fue solo una ejecución, fue un mensaje, escrito con dolor y fuego. Y ese mensaje resonó a través de las generaciones. Después de todo el horror, toda la sangre, todos los gritos, surge una pregunta. ¿Era Peter Stump realmente un monstruo? ¿O simplemente un hombre atrapado en una tormenta de miedo? La historia lo recuerda como un hombre lobo, un caníbal, un sirviente del diablo. Pero si dejamos de lado los panfletos, las confesiones forzadas bajo tortura, el espectáculo público, lo que queda es más turbio, más extraño, más humano. Empecemos por lo obvio. Stump vivió en una época en la que la verdad y el miedo rara vez estaban separados. La Reforma protestante había fracturado el alma de Europa, y en ningún lugar era esto más visible que en lugares como Bedburg. Stump era protestante en una región fervientemente católica, un hecho que, en aquellos días, podía sellar tu destino más rápido que cualquier crimen. Fue ejecutado por lo que hizo o por quién era. Después de todo, su confesión le fue arrancada bajo amenaza de tortura indescriptible. ¿Cuántas personas admitirían cualquier cosa? Asesinato, incesto, incluso brujería, si eso significara poner fin a la agonía. Luego está la condición conocida hoy como licantropía clínica, un trastorno psicológico poco común en el que una persona cree que puede transformarse en un animal. Algunos historiadores se preguntan ahora, ¿Peter Stump padecía esta enfermedad? ¿Sufría de problemas mentales, deliraba y no recibía medicación en una época que veía demonios en lugar de trastornos? ¿O quizás era algo completamente distinto? Algunos creen que su historia fue exagerada, tergiversada por fuerzas políticas, alimentada por el miedo e impresa en panfletos que se vendían mejor con sangre en la página. Cuanto más macabro era el relato, más se difundía.
¿Y la historia de Peter Stump? Fue lo suficientemente horrorosa como para cruzar fronteras y siglos. Incluso existe la teoría de que nunca cometió ningún delito, que simplemente fue un chivo expiatorio conveniente, una víctima elegida para recordar a las masas lo que sucede cuando uno se desvía de la fe dominante, o de la frágil idea de orden de la sociedad. Puede que nunca sepamos toda la verdad. ¿Era un hombre? ¿Un loco? ¿Una metáfora? Lo que sí sabemos es esto. La línea entre la realidad y el miedo en la historia de Peter Stump es muy fina, y en la oscuridad esa línea desaparece por completo. Tras la ejecución de Peter Stump, ocurrió algo extraño. Su historia no se desvaneció en el silencio. Se extendió por pueblos, a través de fronteras, en panfletos, sermones y advertencias susurradas para la hora de dormir. Se convirtió en un relato no solo de horror, sino de instrucción moral. Era el siglo XVI, una época en la que Europa luchaba por redefinir sus valores. La Reforma había destrozado la brújula espiritual que antaño unificaba al continente. La Iglesia Católica, que ya no era la única voz de autoridad, se había debilitado. Las facciones protestantes, fragmentadas y nuevas, aún buscaban su voz. En este vacío irrumpió el miedo. Y el miedo necesita símbolos. Peter Stump se convirtió en uno. Su historia no solo se repetía, sino que era elaborada, diseñada. Cada detalle horripilante, cada niño mutilado, cada acto de incesto, cada grito atormentado, se enfatizaba no solo para impactar, sino para enseñar, para advertir. Él era la encarnación del monstruoso otro. Un hombre que se había extralimitado tanto en el comportamiento aceptable que la sociedad se sentía no solo justificada, sino moralmente obligada a responder a la crueldad con crueldad. Y esa es su retorcida brillantez. Su ejecución, con tenazas, la rueda, el fuego, fue ritualista, no solo punitiva. No bastaba con matar al monstruo. Había que convertirlo en un ejemplo. Su muerte tenía que ser peor que sus crímenes, para que la comunidad volviera a sentirse segura, para que pudieran decir, hemos destruido el mal. La violencia, en este contexto, no era caos, era orden, era justicia, siempre que se dirigiera al objetivo correcto. Y Stump era el blanco perfecto, un protestante, un supuesto hechicero, un lobo con piel de hombre. Ya no importaba si realmente hacía lo que confesaba. Su historia tenía utilidad. Decía a la gente lo que estaba bien, mostrándoles lo que estaba mal. Reemplazó la autoridad religiosa perdida con el terror público y la venganza comunitaria. Enseñó, no a través de las escrituras, sino a través del espectáculo. Y para una sociedad sumida en la confusión posreforma, eso era suficiente. La historia de Peter Stump no se trataba solo de castigo. Se trataba de redefinir la moralidad a sangre, fuego y miedo. Peter Stump murió en 1589, con su cuerpo destrozado, quemado y borrado de la faz de la tierra, pero su historia no murió con él. Le crecieron los dientes, se extendió, evolucionó, y nunca lo abandonó. Los panfletos fueron los primeros en difundir su relato, baratos de imprimir, fáciles de distribuir y sensacionalistas por diseño. No solo registraban los hechos, moldeaban la leyenda. Por toda Alemania, Inglaterra y con el tiempo, el mundo entero, la gente leyó sobre el hombre lobo de Bedburg, y con cada relato, el mito se profundizaba. El hombre se desvaneció. El monstruo prosperó. Peter Stump se convirtió en más que un nombre. Se convirtió en un símbolo, un oscuro reflejo de los peores instintos de la naturaleza humana, una advertencia sobre los deseos desenfrenados y una figura que el folclore no podía dejar atrás. Pasaron los siglos y su sombra aún persistía. En la era moderna, la historia de Peter encontró nuevos medios. Podcasts de terror como Lore relataron su leyenda, rebosantes de tensión. El novelista Jonathan Maberry
Lo utilizó como personaje en su trilogía Pine Deep, difuminando la línea entre la pesadilla histórica y la ficción. Incluso los dibujos animados infantiles rozaron su legado. Scooby-Doo y el Rey Goblin hicieron referencia al hombre lobo de Bedburg, un discreto guiño al horror que se esconde tras la historia. Bandas de todos los géneros, desde el grupo metalero alemán Powerwolf hasta grupos de horror punk como The Other, han escrito canciones inspiradas en su relato, invocando su nombre como un cántico, una maldición, un ritual. Atormenta las letras de la misma manera que atormentaba campos y bosques. Y en 2023, su mito resurgió en el cine. Thoren, una película de terror psicológico, nombró a su protagonista Peter Stump, un homenaje al original. La película seguía a un hombre que se mudaba a un pueblo impregnado de la tradición de los hombres lobo, plagado por sus propios demonios. Realidad y ficción, una vez más, danzaron juntos en la oscuridad. Se suponía que Peter Stump sería silenciado mediante la ejecución. En cambio, se volvió inmortal por el miedo. Su legado perdura, no solo como hombre, no solo como asesino, sino como idea. Un símbolo de lo que se esconde bajo la piel. Una historia que seguimos contando, porque una parte de nosotros todavía se pregunta si monstruos como él mueren alguna vez. Así que ahora hemos visto la historia completa. Un hombre respetado, un monstruo secreto, un pueblo sumido en el miedo, y un juicio bañado en sangre y fuego. Peter Stump, el hombre lobo de Bedburg, fue más que un hombre acusado. Se convirtió en un espejo. En él vimos todo lo que temíamos, la oscuridad en los bosques, la crueldad bajo rostros serenos y la maldad escondida tras las sonrisas cotidianas. Su historia dio forma a pesadillas sin nombre, pero retrocede, respira, reflexiona y pregúntate, ¿qué crees? ¿Era Peter Stump realmente un asesino? ¿Caminó entre hileras de trigo con sangre aún seca en sus manos, seleccionando víctimas como frutos de la vid? ¿Merodearía por el campo de noche con el cinturón del diablo, transformado en un lobo con ojos impíos? ¿O fue una víctima de su tiempo, un hombre devorado por un mundo que se derrumbaba bajo su propio miedo? La Reforma había desgarrado Europa. La autoridad moral de la Iglesia estaba fracturada. La superstición surgió donde antes existía la estructura. Y en el caos, la gente necesitaba claridad, un símbolo del pecado, una figura a la que castigar, un nombre al que culpar. ¿Era Peter Stump esa figura? ¿Qué es más aterrador? ¿Que fuera un monstruo? ¿O que era un hombre inocente atrapado en los engranajes de la histeria? Su ejecución no fue justicia, fue teatro. Su confesión, forzada a través de un dolor inimaginable. Su historia, tergiversada por panfletos ávidos de lectores y gobernantes ávidos de control. Lo que comenzó como un juicio terminó como una representación, una que aún nos atormenta siglos después. Y tal vez ese sea el verdadero horror. No los asesinatos, ni la sangre, ni siquiera los aullidos, sino con qué rapidez el miedo se convierte en ley, con qué facilidad las historias se convierten en verdad, y con qué terriblemente rápido un hombre puede convertirse en un monstruo, si suficientes personas lo creen. Así que, de nuevo, preguntamos, ¿qué crees? ¿Fue Peter Stump una bestia con piel de hombre? ¿O un hombre devorado por la bestia de la historia? Esa respuesta es tuya.